Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Ya es frecuente leer en la prensa diaria noticias procedentes de la Unión Europea donde nos advierten que si no cambiamos, si no somos mejores, si no aceptamos que debemos caminar hacia un modelo de consumo mínimo, el no tendrás nada y serás feliz, sugerido por la Agenda 2030, nuestro modelo de vida occidental tendrá fecha de caducidad. Por ello, diariamente surgen normativas sobre agricultura, ganadería, agua y, más recientemente, las ciudades de 15 minutos. Leyes que nos guían hacia donde quieren conducirnos. Recientemente hemos leído en la prensa: los que se pensaban que ya se había acabado los sobrecostes ecológicos se equivocan. La Comisión Europea acaba de impulsar una nueva cruzada de la fiscalidad verde. Y el resultado será que desde octubre de este año las empresas tendrán que evaluar toda la huella de carbono y, por supuesto, empezar a prepararse para pagar impositivamente por ella. Con mis invitados de esta tarde escucharemos la opinión del ciudadano de la calle, que en definitiva fue, es y será el sufridor de todas las medidas que quieran aplicarse. Ellos son Rosa María del Mar. Rosa, buenas tardes, María del Mar, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? Jesús Ángel de las Heras, buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Manuel, ¿cómo estáis? Muy bien. Y Juan Carlos Carrillo, muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, hola a todos. Perfecto. Me gustaría empezar la tertulia. Primero agradecerles su presencia aquí, que es importante, porque siempre he pensado que las noticias, si se tratan en un ambiente un poco así informal como el nuestro, sin muchos tecnicismos, calan más, llega más a lo que tenemos, a lo que pretendemos, que es que llegue al ciudadano. Entonces, me interesaría comentar con ustedes y preguntarle en primer lugar, ¿qué es la huella de carbono? ¿Alguien me la puede decir? Mar, por ejemplo. Tú mismo. No, A Mar, ver, Mar. la huella de carbono, así como una idea de andar por casa, Sí, es sí, como es una lo que, especie de, es lo que pretendo, ¿eh? es como una imagen conceptual que se ha formulado para recoger la idea de la suma total de las emisiones de gases de invernadero, Efectivamente. tanto por la producción industrial, por todo tipo de actividades del ser humano, incluidas las de la vida diaria. Entonces, esa suma total se formula como una especie de huella que es genera una especie de impacto en el planeta, ¿no? Como una pisada. Esa es la idea de la huella de Perfecto. carbono. Perfecto. Ya ubicados en ese concepto que tú has explicado perfectamente, les pregunto a ambos, a los tres, perdón, le pregunto, ¿qué han leído la noticia que les pasé sobre la cuestión de la fiscalidad Sí, verde? ¿Qué interpreta sí. cada uno de eso? ¿Qué extrae cada uno de esa noticia? ¿Qué puede uno decir? Esta noticia tiene esta finalidad. Carrillo, Jesús y Mar. Mar la última porque fue la primera que habló. Juan Sí, Carlos, bueno, ya. Habla, Jesús, habla. bueno, yo creo que es otra tomadura de pelo, y digo otra, porque yo me acuerdo que hace unos años se hablaba de la capa de ozono, que había un agujero en la capa de ozono, y que iba a ser algo así como el fin del mundo, porque la culpa era de nosotros, porque éramos unos desgraciados que dejábamos de polucionar todo, el medio ambiente y tal. Pero resulta que la capa de ozono se cerró solita, no hicimos nada. Y por lo visto es un proceso que ocurre cada X años, que se hace un agujero y luego se cierra solo. Entonces, nadie ha dicho que ya no hay agujero en la capa de ozono. Los que echaron todas las alarmas y nos culpaban de todo. Y ahora andan con este tema del CO2. El CO2 lo echan a las plantas todos los días por la noche. ¿Van a multar también a las plantas o cómo es esto? ¿Van a prohibir los jardines o qué van a hacer? Porque claro, por el día tienen que darnos oxígeno a las plantas, pero por la noche nos dan CO2. Y con tantas plantas como hay en el mundo, el CO2 que pueden echar los coches o la industria es irrisorio. Igual que el veneno que echan los volcanes, el volcán de La Palma en un mes echó mucho más porquería al medio ambiente que todos los coches y todos los aviones en toda la historia del automovilismo y de la aviación. Yo creo que esto es una excusa para sacarnos el dinero para empobrecernos y yo lo que salirse de la Unión Europea. Si no queremos pagar lo que pretendían que les pagaran los ingleses, pues que nos echen. Vamos a hacer debidamente cosas para que nos echen y fuera. Estábamos mucho mejor antes de estar en la Comunidad Europea que ahora, en mi opinión. Juan Carlos.
Sí, bueno, vamos a ver. Lo que comentaba aquí Marc del tema de la huella de carbono, se supone que es el CO2 que emitimos a la atmósfera. El CO2 es un gas de efecto invernadero, sí, pero yo he cogido dos datos muy esclarecedores. Las plantas, pues sí, durante el día y gracias a la luz del sol y la fotosíntesis capturan el CO2. Bien. Lo que dice Jesús, las plantas que hay ahora mismo en el planeta transforman, capturan el 30% del CO2, el 30% del CO2 que producen Pero las no se me personas. vayan a esa parte todavía Un porque me segundo, interesa. eso lo te da tú, el No, sí, 30%. pero a mí me interesa. Yo te Un pregunté, segundo, yo te pregunté qué pensabas un, de la noticia. un segundo, Después tocaremos sí, el CO2 y la fotosíntesis. ahora te voy a la noticia. Yo solo quiero empalmar ese dato, ese 30% a nivel mundial que capturan las plantas, y nosotros producimos principalmente por el carbón el 60%. Solo hay que restar. La noticia es sencillamente que ya son varios años que se intenta fiscalizarnos con la excusa de esa contaminación que producimos, que no es verdad, y se nos está clavando a impuestos. Así de claro. Acompañado de que, como he dicho en otras tertulias, vamos a un cambio de proceso energético, unos cambios de maneras de producir la energía. La guerra de Ucrania está afectando muchísimo también y solo dejar claro pues, que si la manera de combatir ese supuesto cambio climático que nos va a matar a todos es matarnos antes a impuestos, pues que alguien me lo explique. Solo eso. Mar, A ver, yo, sinceramente, cuando me invitaste a la charla y me especificaste tanto que habláramos de la medida, sí. no me he molestado en repasar el debate sobre el cambio climático, que comprendo que en algunos extremos puede ser, o recientemente puede ser polémico, y en lo que me centro más es en la medida. Yo creo que hay aspectos que pueden incluir, o sea, que no solo hablamos de huella de carbono y de un impuesto. La huella de carbono está ligada también, principalmente, imaginaos que la ligamos al cambio climático, al incremento de temperaturas, pero principalmente está ligada al consumo energético. O sea, lo que están punificando es la escasez de energía. Entonces, esa escasez de energía va ligada a las necesidades del ciudadano, pues ya vivimos la crisis esta de los precios recientes de los precios de la gasolina y todos hemos visto el impacto que tiene a todos los niveles, desde cualquiera de nosotros para coger nuestro vehículo, un pequeño empresario, la gran industria, todo el mundo, ¿no? Entonces, el principal problema es la escasez de energía y una escasez que va, según cuentan los expertos, va a ser en un descenso muy pronunciado. Entonces, el hecho de poner ahora medidas reparadoras como un impuesto, o sea, yo reconozco el problema y reconozco que hay que poner soluciones. Quizá una medida sea un impuesto, no lo sé. Lo que quiero decir es que hay que poner soluciones. Y los impuestos, pues vamos a decir que nos animan a la reflexión. Sí, como primera cosa, nos animan a la reflexión porque nos duelen, porque, etcétera. Pueden ser justos, pueden ser injustos, pero nos invitan a reflexionar sobre un problema. A mí particularmente, de entrada, no me gusta. ¿Por qué? Porque no resuelve el problema. Es como una especie de castigo. Aunque sea un indicador del problema, es al mismo tiempo un castigo, pero no va a la raíz del problema. O sea, si realmente hay un descenso de energía y debemos de hacernos todos responsables, pues lo primero sería planificar cómo vamos a vivir con menos energía, cuáles son las transformaciones que deberíamos de acometer, cuál es la transformación en la vida diaria, en las industrias, etcétera. Pero si la solución
y con esto acabo así esta primera parte de mi reflexión, es simplemente si pasas tal límite tienes que pagar, no creo que sea la solución más acertada, sin entrar en que además para que eso se produzca hay que generar un sistema de vigilancia Otro para, más. para poder cobrarle, poder cobrar Esos impuestos. estamentalmente las tasas que correspondan. Entonces, mi posición es que reconozco el problema y reconozco que hay que tomar soluciones. Quizá haya que establecer impuestos, pero para mí no serían la primera solución ni la solución con las que yo más simpatizaría. Claro. Yo voy a tomar un poco la reflexión tuya, Mar, para comentarte. Hablabas en tu intervención de la escasez de energía, ¿no? Cada vez tendemos a tener más consumo cuando debería ser menos consumo. Pero me llama poderosamente la atención tu reflexión por cuanto, fíjate tú, esta medida que está tomando la Unión Europea afecta solamente a miembros de la Unión Europea. Y la Unión Europea no consume porcentualmente tanta energía. ¿Por cuánto? Si la energía la relacionamos con la cuestión de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, que son las quemas, todo eso, fíjate tú, los países que están fuera de la órbita de la Unión Europea consumen el 68%, emiten a la atmósfera 68% del dióxido de carbono. Y estamos hablando de 26.000 millones de toneladas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a ser la Unión Europea la que pague el pato mientras el mundo entero siga progresando, porque vamos a no ser, a nosotros nos van a limitar con estos impuestos, aunque sean pequeños, nos van a limitar mucho la fabricación y la producción. Sin embargo, los países asiáticos van a seguir produciendo muchísimo más posiblemente. Entonces, a mi juicio, y eso que era una reflexión de ustedes, es un agravio comparativo. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de unas medidas que yo no digo que no sean buenas, yo no digo que no sean buenas, pero digo que no son justas en cuanto a que somos los menos que contaminamos, ¿ok? Y somos los que más estamos sufriendo las consecuencias. Eso lo dejo abierto ahí a Jesús, a Carrillo y a Mar nuevamente. Bueno, vamos a ver si el debate lo vamos a reconducir, como dice Mar, en que hay una falta de energía, partiendo de la base de que puede haber un cambio climático natural, puede haber una fase que podamos vivir de cambios de temperatura. Si estamos partiendo de la base de que ese cambio climático no es generado por la mano del hombre y lo que hay es una falta de energía, y tú estás preguntando qué pasa en Europa, ya tenemos que derivar el tema más a lo político. Mira, yo solo voy a poner un pequeño ejemplo de lo que dice Mar, de la falta de energía. Mirad, hace 8 días me puse en mi vivienda placas solares. Placas solares. Estoy encantado. He volcado a la red en 8 días 192 kilovatios. He consumido 70. He producido energía para que vosotros, en vuestras casas, podáis seguir consumiendo. Y ahora mismo, a falta de unos trámites, la estoy regalando a Iberdrola. ¿Hay un problema de falta de energía? Claro, consumimos más energía. Bien. Lo que está pasando en Europa, ¿qué dices tú? Europa, Bruselas, no mandan su política, mandan otros. Nosotros, por la guerra de Ucrania, por ejemplo, y por lo que está ocurriendo ahora mismo, ese gas que se estaba comprando a mejor precio a Rusia ya no se está comprando. Entonces está habiendo un cambio. Los negocios, las combinaciones que hemos visto que ha habido con Marruecos, con pasar los nuevos oleoductos para Europa del gas este, no me acuerdo cómo se llama, pues estamos viviendo una revolución en lo energético, que de alguna manera pues hay que reconvertirnos, tenemos que reconvertirnos. Que el impuesto, como dice Mar, no, el impuesto no es una solución. ¿Es una manera de forzarnos a reconvertirnos? Pues sí, pero me gustaría que me explicase hoy día el dato que os he dado de unas placas solares en una zona en España, por ejemplo. Decidme qué falta de energía hay entonces. Energía hay que ir reconvirtiéndose. Luego otro dato que he estado leyendo para preparar el programa. El tema de los coches eléctricos, por ejemplo. Pues resulta que España es el país de la Comunidad Europea con menos puntos de recarga. Cuando tenemos un país que en sol no nos gana nadie. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Fuentes de energía renovables hay, salidas hay, pero la solución es clavarnos a impuestos, algo no cuadra, algo no cuadra.
Si el debate Mar, Jesús. Dime. Oye, soy un eco, ¿eh? Sí, no importa, estamos el acoplamiento, no pasa nada. Coméntame tú, Bueno, Jesús, la reflexión que estaba haciendo, la respuesta a Carrillo. sí, vamos a ver. Yo creo que ha citado Juan Carlos el coche eléctrico, los paneles solares y ahora aparece lo del CO2. Yo creo que las tres cosas tienen un punto en común, un factor común, y es que la Unión Europea necesita dinero y no sabe cómo quitárnoslo del bolsillo. El coche eléctrico es una estafa, y es una estafa porque entre un coche de gasolina y el mismo eléctrico hay una diferencia que puede llegar a 20.000 euros. Entonces tú dices, con 20.000 euros, ¿cuántos litros de gasolina le puedo echar al coche? O a lo mejor más de los que me va a durar el coche. Si quieren que tengamos coche eléctrico, que nos pongan el mismo precio que los otros. Pero es que además resulta que la electricidad que utiliza un coche eléctrico no se saca de los paneles solares. Ahí hay formas distintas. Puede haber centrales nucleares, que en España no hay ninguna, pero lo que sé en España, aparte de Saltos del Río, que dicen que quedan cada vez menos, pero que hay centrales térmicas, es decir, que usan gasolina y diésel, ¿no? Entonces, estamos en las mismas. Sí, no echamos humo en las ciudades, pero lo echamos en el campo al producir la electricidad que van a usar los coches. Entonces, los paneles solares, otra cosa, los paneles solares tienen la vida limitada. No sé si duran 20 años o por ahí. Y para fabricar un panel solar más. resulta, o 25, o Más, 30, lo que tú quieras. Pero para fabricar los paneles solares se contamina. Entonces, si contaminas para no contaminar, estamos haciendo lo imbécil, pero en el camino nos están quitando un montón de dinero. Oiga usted, ¿es perjudicial el CO2? Porque me gusta la industria. Joder, pues volvamos a la prehistoria. Es igual que lo del tabaco. El tabaco mata, pues prohíbe usted el tabaco. Y ya está, así lo sabe a los ciudadanos. Usted quiere hacer negocio de un problema. Y esa es la cantilena de la Unión Europea. Por eso he dicho antes que cuanto antes nos vayamos, mejor nos va a ir. ¿Dónde está la agricultura? ¿Dónde está la ganadería española que había hace 40 años? En ningún lado. Se les ha pagado a los agricultores para que no cultiven. Se ha pagado a los empresarios para que cierren los altos hornos. Hombre, por favor, un poco de seriedad, que el pueblo se chupa el dedo, pero de vez en cuando se lo quita de la boca y dice, aquí, ¿qué pasa, no? ¿Estamos tontos o qué? Esto es una estafa a nivel europeo, es mi conclusión. Mar, te pregunto, en cuanto al agravio comparativo que comentaba yo antes y que algo de lo que comentó ahora Jesús y Juan Carlos, ¿qué opinas tú? A ver, el agravio comparativo yo creo que es como un mal lugar para entrar, porque para que no lo hubiera deberíamos de estar en una suerte de gobierno global, que, que armonizáramos todas las acciones y eso esperemos que no pase y luego compararnos con los países del este solo cuando salimos perdiendo, pero cuando no para cuando salimos ganando, pues tampoco me parece una solución justa. Nunca nos hemos comparado cuando hemos aprovechado los recursos de terceros países o cuando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos, si vemos que existe un problema, hay que abordarlo desde nuestro país y desde las comunidades a las que pertenecemos. Otro discurso es, otro Lo que debate es. pasa, perdona que te interrumpa, Mar, lo que pasa perdona que te interrumpa, efectivamente tienes toda la razón del mundo, pero también sentimos que estamos un poco huérfanos por cuanto quienes tienen que defendernos, que es la propia Unión Europea, va en contra nuestra. O sea, la A Unión ver, Europea, que es ante la que nos cobijamos todos, no va en defensa nuestra, porque cada vez toma medidas más severas con nosotros y son más laxos con los de afuera. Entonces, lo que tú planteas está bien en tanto y cuanto tengamos unos representantes en la Unión Europea que tú sientas, por activa o por pasiva, que nos defienden, cosa que no es el caso. Exacto. sí, el problema es, yo creo que, salvando pequeños detalles, hay cuestiones centrales que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Y el tema de la transición energética tiene mucho de cumplir, en primer lugar, con las necesidades de las grandes empresas, que ya empiezan a perder dinero con los sobrecostos de producir el mismo tipo de energía que se ha venido produciendo durante todo el siglo XX. No quiero que se me olvide, voy a aprovechar aquí ahora mismo porque claro, ninguno somos expertos, ¿no? Tenemos No, nuestra opinión. Pero una intervención que me parece magistral
que pudimos ver hace un par de años fue la de Antonio Turiel en la comisión del Senado previa a la aprobación de la Ley de Cambio Climático, que es una intervención sencilla de seguir, con tantísimos datos, tan clara para entender la situación, y te explica, digamos, la macro situación, cosa que nosotros aquí, bueno, yo por supuesto, no soy capaz de reproducir ni recuerdo todos los datos que he podido ir escuchando, leyendo, pues cuando me he interesado por estas cuestiones, ¿no? Entonces, el problema de las energías renovables son varios. Uno, primero, que la adaptación se está haciendo, es una adaptación necesaria, tenemos que adaptarnos y tener más fuentes de energías renovables, pero se está haciendo siguiendo también intereses de las grandes empresas. Entonces, es verdad lo que dice Juan. Nosotros instalamos unas placas solares, tenemos energía, tenemos excedentes aquí, pero hablábamos de la huella de carbono, ¿no? Y de la totalidad de la huella de carbono a nivel global. Si no recuerdo mal, creo que el consumo de energía global es el 20% de todo el consumo energético en el mundo. Y además, la mentalidad esta de hacer una transición de energías, digamos, de carbono, de hidrocarburos, a una energía de fuentes renovables, como para sustituirla una por la otra, sin ningún cambio de hábitos, o sea, para que las nuevas generen en la misma cantidad de energía que veníamos consumiendo con los hidrocarburos, es una ilusión que tenemos, una falacia que no se va a cumplir, y eso te lo explican los técnicos. Por esto y por lo otro. Claro, a lo mejor Juan dice, bueno, a mí me sobra, pero sumamos lo que nos sobra a nosotros, lo que les falta a los alemanes, etcétera, y nos sobra. Es decir, hay que hacer una adaptación de los comportamientos, de los usos, de las costumbres. Tenemos que ir a un menor consumo de energía. Entonces, ¿es la manera de un impuesto? Ahí es donde voy. Y esto es un poco, la balanza está entre las libertades y las responsabilidades, como tantas cosas en la vida, ¿no? Como nos decían nuestros padres, pues si quieres salir por la mañana te tienes que levantar a trabajar, y si no, no salgas. Entonces, todo lo que perdamos en responsabilidades, lo perdemos en libertades, mientras que si nos tomamos la responsabilidad, nadie tiene por qué ponernos un impuesto que nos resulte gravoso. Pero claro, como lo hacemos, es un sistema estructural demasiado grande para que una persona de a pie, bueno, yo puedo, efectivamente, estoy hablando de cosas ya de los años 90, años 2000, yo puedo reciclar, yo puedo intentar no consumir plásticos, irme con mi bolsita ahora que hay, consumir productos a granel. Hay cosas que podemos hacer. Claro, la huella del ciudadano no es comparable con las huellas industriales o con las huellas de lo que sea, de la producción ganadera, de lo que sea, de los automóviles, ¿no? Estamos hablando en términos globales. Pero eso no quita que tengamos que ser conscientes que vamos a ese tipo de mundo, no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones de números de producción y de cantidades de energía que quedan. Porque, por ejemplo, queda petróleo, este señor Turiel dice sí queda, y a lo mejor dices, bueno, el pozo queda un 40%, pero está tan atomizado y tan infiltrado en el terreno que es imposible extraerlo de una manera rentable. Empieza a costar muchísimo más buscar esas formas de energías a las que estamos acostumbrados, que eso fuerza, o sea, el costo es tan grande para las empresas que ahora fuerza a una transición hacia energías renovables, cosa que ya se podía haber estado produciendo hace muchos años, porque yo recuerdo, no soy capaz de reproducir la noticia, pero aquí en la región de Murcia había un colectivo de familias que invirtió en energía solar hace muchos años y los cortaron por todas las maneras posibles. Entonces, lo que vemos es que ahora sí interesa. Ahora sí interesa. Yo te comento una cosa a ti, Mar, a Jesús y a Juan. Si realmente creo que yo tengo una opinión diferente a la de ustedes, es evidente, ¿no? Porque si yo creo que realmente fuera el problema la energía, ¿ok? El problema con los países asiáticos se hubiera resuelto. Yo creo que no es la energía. Y voy a dar aquí una idea un poco conspiranoica, ¿no? Yo creo que simplemente es
controlar los alimentos de la población. Porque yo me remito al siglo XVIII, donde Malthus decía que no había alimento para todo el mundo. En este momento lo que se pretende es reducir la población mundial. ¿Y cómo la reduces, Mar? Simplemente limitando la producción de alimentos. Aquí lo podemos ver en Murcia. En Murcia, lo que se está haciendo con Murcia es vergonzoso. Vergonzoso lo que se está haciendo con Murcia, privándole el agua, privando la zona de cultivo, privando los productos a cultivar, todo eso. Entonces yo creo que el fin de todo eso es, de estas medidas, es llevarnos a un control social. Otra cosa, esta medida, a mi juicio, esta medida de la fiscalidad verde, lo que se pretende es el desplazamiento de las empresas. Porque una empresa que tenga que pagar impuestos en Europa se va a Asia, lo han hecho hasta, hay muchas empresas españolas que se han ido a China, lo hizo Ferrovial cuando se fue a Holanda. Entonces, realmente yo creo que no me voy tanto por la cuestión energética, como dice Mar o como comenta Carrillo, dice Jesús. Yo creo que va más Sí. por el control alimenticio, controlar a la población, menos comida, menos gente. Habla. Vamos a ver, es que si no, nos salimos un poco del debate. El No, planteamiento que el está haciendo... debate era la fiscalidad verde y eso encierra muchas Sí, cosas. ahora te vuelvo otra vez. El planteamiento que ha hecho Mario es muy correcto. Si solo hay que mirar la historia y ver que hace 50 años, hace 60 años, hace 70 años, a nadie le preocupaba mucho el cambio climático o lo verde. ¿Por qué? Porque son las grandes empresas, como dice Mar, son las que nos van teledirigiendo. El impuesto verde, lo que está ocurriendo es que esa revolución, ese cambio de modelo energético, porque como dice ella, ya no compensa esa producción de petróleo. Perdón, ya no les hago un paréntesis. Me quedan 8 minutos, ¿eh? Ya no compensa esas fuentes de energía, hay que fomentar otras. Pero es que encima ese cambio energético, de modelo energético, lo vamos a pagar los contribuyentes con esos impuestos. Nosotros le vamos a pagar a esas multinacionales también ese cambio energético. No quiero entrar en conspiranoia. Quiero usar un poco la cabeza en el sentido de que vamos a una revolución, a un cambio energético. Bien. Y si estamos de acuerdo en que no vamos a morir mañana asfixiados por el CO2, porque solo son argumentos para acelerar esos cambios energéticos, súmese que Europa, la Unión Europea, está gobernada por quien está gobernada y no tiene su independencia para llevar su política energética. A China le da igual contaminar más o menos, va a lo suyo. Y Estados Unidos va a lo suyo. Jesús, Pero están perdón, jugando, Juan Carlos, déjame que le pase a Jesús. Jesús, comenta tú. Sí, están jugando y nada, y es lo que hay, que nosotros no tenemos política energética independiente en Europa, tampoco, por lo que Jesús. decía de los impuestos. Yo creo que el problema de Europa es el mismo que el de España. Yo pregunto, ¿quién elige al presidente de Europa? ¿Quién elige al gobierno de Europa? Porque yo no he votado nunca en unas elecciones para elegir al presidente de Europa. Se elige a los diputados y luego ellos se lo guisan y se lo comen. No hay democracia en Europa. Entonces, da igual lo que digamos nosotros. Negocio. Da igual lo que digamos, nos lo van a meter doblado, como quien dice, a no ser que hagamos algo de tipo alguna revolución, pero lo cual veo difícil porque la gente no se organiza. No sé si es lo que dices tú, Manuel, que las empresas españolas irán a África o a Asia, fuera de la Comunidad Europea, la Europea se empobrecerá y luego nos tendremos que ir los europeos a otro sitio también, Pero porque es una vergüenza. ¿quién va a hacer revolución? Supermercados, perdona, el otro día es que me decía un amigo, yo voy a un supermercado y me cobran 5 céntimos más por una bolsa de plástico, pero resulta que el pescado me lo dan envuelto en plástico, la Coca-Cola viene en plástico, todos los alimentos prácticamente vienen envueltos en plástico y porque yo pagué 5 céntimos en una bolsa, ya estoy ayudando al planeta o simplemente renuncio a la bolsa de plástico que yo tengo en la mano y ya estoy salvando el planeta, se están riendo de mí. Antes Y de esto que darle pase a... Antes de darle vuelvo a la pase a idea Mar, de que es una estafa esto. antes de darle el paso a Mar, te comento a ti lo que hablabas de la cuestión de la revolución de la gente. Nadie va a salir a protestar por nada, porque mientras la gente todos los días se levanta pensando cómo va a llevar el plato de comida a la mesa, no puede Exacto. pensar en otra cosa. Mar.
A ver, yo creo que conviene distinguir entre el problema real, el problema material, tanto del consumo energético como del cambio climático, se tenga la posición que se tenga. Sí. Es decir, el problema real y la gestión política. Entonces, a mí me parece que abordar la gestión política desde un punto de vista digamos, de fiscalidad punitivo, como un castigo, te ponemos un límite, puede ser parte de la solución, pero no debería ser ni la primera ni la única, y además viene de una situación de irresponsabilidad política previa, porque esa deriva debía de haber sido iniciada paulatinamente hace muchísimos años, cuando se tenía información sobrada de hacia dónde íbamos y se ha omitido que los gobiernos se responsabilicen, como nos estaba advirtiendo los científicos, acerca de la situación en la que estamos hoy. Entonces, con independencia de cuál sea nuestra forma de abordar cómo es la gestión política, respetando todo a cualquier punto de vista, creo que debemos hacer responsables, o sea, tener un punto de vista respecto del problema. Y cada vez que tomemos responsabilidad nosotros sobre la situación, estamos evitando una medida que la tomen los gobiernos, que se tome de una manera punitiva desde ese punto de vista. Pero para eso, lo primero es acometer responsabilidades personales, o sea, descender consumos, ajustar hábitos, hasta donde podamos. ¿Eso es el todo? No, pero somos parte, somos la parte que nos toca. Eso es hasta ahí, como ciudadanos, es todo lo que podemos hacer, aparte de opinar y que nos parezca bien o mal lo que hacen, pero Por supuesto, a nivel personal. opinar es libre. Quitar a los políticos, otro gallo cantaría. Me quedan 3 minutos. Juan Carlos, 1 minuto para ti, no más de 1 minuto. 8 para Jesús y 8 para Mar, para despedir el programa. Bien. 1 minuto para que ti. se me había ido la conexión. Bueno, sí, en principio es que con tan poco tiempo tampoco se puede uno explayar mucho. Vamos a un modelo, a un cambio energético. Principalmente no compensa a las multinacionales, el petróleo es finito y hay que cambiar. A eso súmese la política en Europa, la guerra que hay ahora mismo, el déficit energético que hay por esa guerra en Ucrania. Y bueno, hemos mantenido un debate donde principalmente estamos viendo motivos políticos, geoestratégicos, y sí puede haber un cambio climático, pero que se achaque todo al cambio climático, pues Jesús. no. Y a que sea culpa del hombre, pues no. Sí. Jesús. Yo Y creo, luego pues, negocio. yo creo que lo que dije antes, esto es una estafa, además está orquestada, y si Europa fuera un sistema democrático, nosotros podríamos quitar al gobierno de Europa, podríamos quitarle el acta de diputados a los diputados que no nos representan y que actúan en nuestra contra, pero como no es una democracia no podemos hacer nada, ni con huelga ni sin huelga. Nos vamos a negar a pagar estos impuestos, pues si lo hiciéramos todo, el sistema caería, pero no hay narices de hacerlo. La cuestión básica, a mi juicio, es que no hay democracia ni en España ni en Europa y por eso poco nos pasa. Mar. Bueno, yo, pues como he venido comentando, yo pondría el foco más bien en el problema material, no para desconsiderar el político, que creo que tiene un abordaje aparte y que todos podemos tener un punto de vista. Creo que es una situación problemática. Yo no estoy de acuerdo. Creo que hay intereses económicos y responsabilidad política acumulada durante décadas y ahora patos que tenemos que pagar, como muchas veces suele ser el caso, pero la cuestión es que no podemos no pagar el pato. O sea, hay que abordar el problema. No me refiero a la cara de Jesús, no me refiero a la Unión Europea, me refiero a la situación real del declivo de recursos, de materias primas y de energía. Lo que sucede, Mar, que cuando tú pides pagar el pato, efectivamente, pero cuando tú ves una familia que solamente uno de los hijos es el que se sacrifica y los demás viven del cuento, entonces tú dices, algo está fallando ahí. Y es lo que está pasando en este momento con la Unión Europea y el mundo en general. Pero bueno, es una opinión mía, no tiene por qué ser compartida por ustedes.
Pero ya para concluir, yo les agradezco profundamente a Juan Carlos Carrillo su presencia, a Jesús de la Sera su presencia y a Mar también. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, yo no sé, ojalá tuviéramos la solución a este problema que se planteaba hoy en las noticias. No va a ser así. Hemos dado una humilde opinión, pero de alguna manera es una opinión que pueden compartir o no muchas personas que nos están viendo. Muy Juan, bien. Jesús y Mar, muchísimas gracias. Hasta Gracias a luego. ti, Manuel. Y Un saludo a ustedes, todos. queridos amigos, espero que hayan sido informados, lo comentado por nuestros invitados, saquen sus propias reflexiones y, bueno, actúen en consecuencia. Hagan lo que tengan que hacer, discutan, pidan, opinan y protesten a veces, que a veces la protesta pacífica es necesaria en una sociedad que quiera avanzar. Buenas tardes y muchas gracias.